Qué gusto tenerlos acá esta noche. Estamos grabando. eh, Vamos a esperar un momentito para que unos compañeros más que están en el proceso de ingresar puedan acompañarnos. Y muy bien, muy buenas noches, Adriana, ¿cómo está? Y el señor Juan Carlos también está por ingresar. Muy bien. Ok. Vamos a continuar esta noche con la séptima lección para nuestro curso Legalismo. Estamos viendo las advertencias que la Biblia, que la palabra de Dios tiene en contra del legalismo, y es imposible estudiar el legalismo sin pensar en la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es el opuesto del legalismo. El legalismo dice, ¿qué necesito yo hacer? El legalismo dice, mira lo que yo estoy haciendo. Y la gracia tiene que ver con lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús. Entonces, como siempre, vamos a ver cómo el legalismo es un ataque contra la gracia y la gloria del Señor. Y esta noche, en nuestra clase en vivo, vamos a estar estudiando los tres tipos de leyes del Antiguo Testamento. Para los de ustedes que han tomado el curso La Ley y el Evangelio, esto puede ser un repaso, pero es un repaso importante porque vamos a ver que hay dos tipos de leyes en el Antiguo Testamento que ya no nos aplican. Pero sí hay una categoría de la ley de Dios, la ley moral, que sí nos aplica. Y cuando haya confusión en cuanto a cuáles son las leyes en el Antiguo Testamento que yo necesito seguir, podemos caer en el legalismo. Entonces, pedir cumplimiento de la ley civil, pedir cumplimiento de la ley ceremonial del Antiguo Testamento se manifiesta en el legalismo hoy en día. Vamos a ver cómo ya no estamos bajo estas leyes, estamos viviendo en una libertad, en una nueva etapa del cristianismo, en que tenemos mucha libertad. Vamos a iniciar, como siempre, con una oración. Vamos a ofrecer esta oración que tenemos aquí y después continuar con nuestro tema para esta noche. Entonces, oremos. Querido Padre Celestial, manténnos lejos de la hipocresía que caracterizaba la vida espiritual de los fariseos. Más bien, con corazones sinceros y agradecidos, permite que reconozcamos con humildad que nuestra salvación no es cuestión de nuestra bondad, sino de tu gracia. Y esta noche, Señor, pedimos también que nos ayudes a entender bien la diferencia entre los tres tipos de leyes que hay en el Antiguo Testamento. Y también te pedimos que nos ayudes en gratitud a ti a poner en práctica la ley moral. También confesamos que no hemos cumplido con la ley tuya, la ley buena tuya. Y por eso también te pedimos que nos ayudes a siempre encontrar perdón y la solución a este problema en Jesús, quien cumplió perfectamente con cada detalle de la ley en nuestro lugar. En su nombre ahora pedimos tu bendición sobre nuestra clase. Amén. Muy bien, antes de continuar con las preguntas de repaso, quiero practicarles un poquito sobre una analogía. Quizás la mejor manera de entender la ley del Antiguo Testamento y los tres tipos de leyes que hay es pensar en ella, en la ley, en términos de una prescripción, en una receta. A veces estamos enfermos y necesitamos un medicamento específico, una pastilla específica, o a veces tenemos que lidiar con alguna condición médica y necesitamos un tratamiento especial, un tratamiento específico. Sin embargo,
Si tomamos pastillas que no son nuestras, o si tomamos pastillas que no son prescritas para nosotros por un médico que conoce bien nuestra situación y nuestra condición, o si tomamos una receta que no es nuestra, podemos lastimarnos, lastimar nuestro cuerpo, hasta matarnos. Y es así con la ley de Dios. Entonces, las recetas y las pastillas y los tratamientos y los medicamentos son muy buenos en su contexto adecuado, pero fuera de su contexto, pueden causar daño. Y muy buenas noches a Jocelyn, que está aquí con nosotros. Y es igual con la ley de Dios. En el Antiguo Testamento vemos tres tipos de leyes. Dos de los tres fueron prescritos específicamente para los israelitas, para el pueblo de Dios en ese entonces. Fueron prescritos también para su bien. Estos dos tipos, estas dos categorías de leyes tenían un propósito bueno para los israelitas. Sin embargo, sería peligroso para nosotros tomar esta receta que estaba destinada y designada a ellos, los israelitas, y aplicarla a nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos en la misma situación, porque no tenemos la misma condición necesariamente. No estamos en este mismo contexto. Sin embargo, uno de los tres tipos de leyes ha sido prescrito para todas las personas de todos los tiempos. Entonces, las dos categorías de la ley que fueron prescritas solo para el pueblo de Dios del Antiguo Testamento fueron la ley civil y la ley ceremonial. Y es la ley moral: no matarás, no cometerás adulterio, no codiciarás, que aplica a todas las personas de todos los tiempos. En eso es lo que vamos a estudiar más en la profundidad hoy. Entonces, si me regalan unos minutos más, quiero tener un repaso de la ley civil, que era, la ley ceremonial, que era, y la ley moral. La ley civil o las leyes civiles que encontramos en el Antiguo Testamento gobernaban la nación de Israel, gobernaban el pueblo de Dios como un país, como una nación. Pero cuando el pueblo de Dios del Antiguo Testamento dejó de ser una nación, las leyes civiles quedaron inefectos, quedaron obsoletas, entonces ya no nos aplican. Es que el pueblo de Dios, los israelitas, ellos formaron su propio país, su propia nación. Igual como Colombia tiene sus propias reglas y Perú tiene sus propios estatutos y Argentina tiene sus propias leyes, Dios dio a los israelitas leyes específicas para ellos como una nación. Pero ya que nosotros no pertenecemos a esta nación, somos ciudadanos y residentes de otros países, ya que no pertenecemos a la nación de Israel, la ley civil de Israel ya no nos aplica. Entonces aquí tenemos la ley civil. Las leyes ceremoniales regulaban la vida de adoración y las cosas relacionadas con, con la adoración, con toda la práctica de la fe del Antiguo Testamento. El templo, los sacrificios, las fiestas, la dieta, la necesidad de ser puros y limpios, cómo tratar la deslimpieza, la impuridad. Y está claro en las escrituras que estas leyes tenían un propósito
pero han sido abolidas. Eh, tuvieron estas leyes su cumplimiento en el Mesías. Y vamos a ver unos versículos bíblicos esta noche en nuestra clase que nos hablan acerca de cómo estas leyes tenían un propósito, pero ya no nos sirven después de que Cristo haya venido, ya que Cristo ha venido. Y como estas leyes tienen su cumplimiento en Jesús mismo. Y eso nos deja con la tercera categoría de la ley moral. Lo que Dios quiere que todas las personas hagan en todos los tiempos. La ley que aplica a todos. Y nosotros tenemos dentro de nuestro corazón conocimiento de la ley moral. Ah, Vamos a hablar sobre este concepto más también en nuestra clase. Como Adán y Eva fueron creados con conocimiento perfecto de la ley de Dios. Perdieron este conocimiento perfecto. Ahora el conocimiento que todos tienen es nublado, nublado por nuestro pecado, nublado por nuestra naturaleza pecaminosa, pero todavía existe este concepto entre el bien y el mal en el corazón de todos. Por eso hasta los no cristianos, por eso hasta los que no creen en ningún Dios, todavía saben que es mal matar a alguien. Todavía saben que es mal robar a alguien. ¿Por qué? Porque tienen lo básico de la ley de Dios escrito en su corazón, aunque puede ser nublado. Entonces, pero la ley moral sí todavía nos aplica hoy en día. Los 10 mandamientos son un buen resumen de la ley moral, pero necesitamos tener cuidado y creo que el profesor Nathan habló de lo mismo cuando él impartió una clase para nosotros, que los 10 mandamientos son un buen resumen de la ley moral, pero contienen aspectos de la ley civil y la ley ceremonial. Entonces necesitamos poner en práctica buena sabiduría cristiana para averiguar cuáles son los aspectos de los 10 mandamientos que todavía nos aplican y cuáles son los aspectos que quedaron con la ley ceremonial y que ya no nos aplican. Hasta aquí, ¿cuáles son sus preguntas, sus dudas, sus comentarios en cuanto a la ley civil, la ley ceremonial y la ley moral, y cómo la ley ceremonial y la ley civil fueron prescritas para personas específicas en el Antiguo Testamento? Matt, buenas noches. Muy buenas noches, señor Edgar. Adelante. Mira, yo soy Edgar Antón, le hablo de Colombia. Estoy en una finca, yo. De pronto no me conocía. Matt, una pregunta. Si lo de los 10 mandamientos está en lo del día sábado, entonces a veces lo confunden a uno pues, porque la otra vez yo estuve en una iglesia y le decían a uno que la ley formaba parte del día sábado. Entonces los 10 mandamientos que pasaron a ser 9, o sea, yo a veces me confundo en eso. Claro que yo en sí yo no volví a esa iglesia, yo asisto a otra iglesia que se llama el Nazareno y nada que ver pues con lo del sábado. Sí, muy buena pregunta. Gracias por saludarnos desde Colombia. Sí, voy a leer para el beneficio de todos el tercer mandamiento que dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y para los israelitas en el Antiguo Testamento fue un requisito de Dios guardar el día sábado. El último día de la semana era un día de reposo. Fue pecado trabajar en ese día y lo tenemos todavía en los 10 mandamientos. Decimos que los 10 mandamientos son un buen resumen de la ley moral. Entonces aquí tenemos un poco de un conflicto, especialmente cuando estamos tratando de explicar la diferencia entre la ley moral y la ley civil a nuestros amigos.
porque parece, si vamos a aferrarnos a los 10 mandamientos, parece que tenemos que adorar en el sábado y parece que no podemos trabajar el sábado. Aquí tenemos un aspecto de la ley ceremonial dentro de los 10 mandamientos. Entonces nosotros vamos a ver en el Nuevo Testamento que tenemos la libertad de adorar cualquier día y tenemos la libertad de trabajar cualquier día. Si a usted le toca trabajar los sábados y domingos, no hay problema, siempre y cuando estemos haciendo tiempo para estar en la palabra. Entonces, lo que todavía queda en el sentido de este mandamiento es la importancia de hacer tiempo para adorar a Dios y la importancia de estar en la palabra de Dios. Tenemos libertad en cuanto al día. Entonces, muchas veces cuando estamos estudiando los 10 mandamientos, vemos que hay una aplicación más amplia. Voy a compartir con ustedes una explicación al tercer mandamiento que, que proveyó Martín Lutero. Entonces, el tercer mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y aquí tenemos la explicación. Debemos temer y amar a Dios, de modo que no despreciemos su palabra ni la prédica de ella, sino que la consideremos santa, la oigamos y aprendamos de buena voluntad. Entonces, la aplicación adecuada al tercer mandamiento no es adorar el sábado, sino escuchar, oír, aprender de la palabra de Dios. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Una muy buena pregunta, Edgar. A veces nos toca explicar que sí, los 10 mandamientos son un buen resumen de la ley moral, pero que sí tienen aspectos de la ley ceremonial que nos aplica, pero el sentido, la aplicación general sí nos aplica de abrazarnos y aferrarnos a la palabra. Juan Carlos Cúbides, adelante. Muy buenas Eh, noches. Buenas noches. Pues es que cuando usted nombraba ahorita el curso que dictó el profesor Natán y él en el proyecto final me hizo esa observación porque yo cometí ese error. Yo dije que los 10 mandamientos eran la parte donde Dios nos daba unas normas y unas pautas para vivir. Y él me hacía esa observación y pues para mí fue nuevo porque él me dijo que no, que cuando Jesús vino, él incluso, o sea, cuando Jesús vino, hizo todo nuevo, incluyendo los 10 mandamientos. Entonces ya nosotros no teníamos que cumplir esos 10 mandamientos porque estaban escritos en las tablas que le dio a Moisés, sino que ahora nosotros teníamos que cumplir esos mandamientos por amor al Señor. O sea, cambió el concepto de lo que nos daba la orden de ciertas cosas. Entonces, para mí fue nuevo porque realmente yo sí pensé que los 10 mandamientos aún hoy estaban vigentes y él me explicaba que no, que cuando Cristo vino, él también derogó esos 10 mandamientos y ahora los tenemos que cumplir es por amor a Cristo y no porque hayan estado escritos en unas tablas antiguas. Entonces, pues eso sí me cambió el concepto completamente porque ya uno entonces se quita de encima problemas como los del día sábado y cosas de esas que lo confunden a uno así como al amigo. Muy bien dicho, exactamente, que no necesitamos cumplir con los 10 mandamientos para la salvación. Necesitamos confiar en Cristo como nuestro Salvador para la salvación. En gratitud, los 10 mandamientos nos pueden guiar en buenas obras. Quiero producir fruto como un cristiano en gratitud a Dios. Tengo un buen guía aquí en los 10 mandamientos, pero necesitamos tener cuidado con los 10 mandamientos porque contienen aspectos de la ley ceremonial. Entonces, sí, como ya hemos hablado, eh, no es lo importante no es guardar el día de reposo. Lo importante es escuchar la palabra de Dios. Puede ser, y todos los mandamientos tienen aplicaciones más grandes. Por ejemplo, no cometerás adulterio. El
la aplicación más amplia de este mandamiento no solo es no tener una noche de aventura, una noche de pasión con alguien. La aplicación más amplia es cuidar el matrimonio, apreciar el matrimonio, cuidar la familia, ser fiel, no solo en mis acciones, sino en mis pensamientos también, que el esposo y la esposa se amen y honren mutuamente. Entonces aquí tenemos un buen guía, pero necesitamos poner en práctica la aplicación más grande de los 10 mandamientos. Vemos unas buenas categorías para la vida de santificación. Sí, Juan Carlos, adelante. Qué pena, pastor, se me ha quedado la mano levantada. No, Disculpe. no hay problema. Excelente. Muy bien. Entonces, queridos Disculpa, compañeros. pastor. Oh, adelante, sí. Pastor, perdón. Edgar, sí, adelante. Sí, aquí, por ejemplo, en Colosenses 2, 14, 17 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta o luna nueva o días de reposo. Yo creo que eso sería como una confirmación de que eso fue abolido, ¿cierto? Exactamente, O el así es. sábado. Exactamente. Y vamos a volver a Colosenses durante esta clase, porque los colosenses estaban siendo tentados a incluir aspectos de la ley ceremonial en su sistema de fe. Había falsos profetas, falsos profesores, falsos maestros que estaban pidiendo obediencia a la ley ceremonial para la salvación. Entonces, cuando Pablo les escribió a los colosenses, él les estaba diciendo, eso no es necesario. Hay libertad en cuanto a cuál día adorar. Los cristianos, muchos cristianos eligieron el primer día de la semana, el domingo, porque fue una continuación de la celebración de la resurrección de Jesús. Jesús resucitó el domingo, entonces muchos cambiaron de sábado a domingo para celebrar la resurrección de Cristo. Esto es bonito, porque ahora sí vamos a la iglesia el domingo. Lo que no es necesario, puede ser martes por la tarde, puede ser miércoles por la mañana, pero sí vamos el domingo, estamos continuando una celebración de la resurrección de Cristo. Juan Carlos, adelante. Pastor, incluso creo que en algún momento Pedro y Pablo tuvieron un inconveniente por eso mismo, porque Exacto. Pedro intentó judaizar a los nuevos creyentes y tú dice que ellos tuvieron un problema no menor, dice así la palabra, por esa situación. Sí, exactamente. Y vemos que puede haber conflictos dentro de la iglesia y vemos que puede haber alguien que necesita ser corregido, ¿cierto? Con Pedro. Entonces vemos que esta confusión existía y puede existir hoy en día. Por eso, bueno saber qué dice la palabra y cuando sea necesario, en amor, en paciencia, corregir, igual como Pablo hizo con Pedro. Muy buen punto, muchas gracias. Vamos a continuar ahora con nuestro repaso pensando en el contenido del video y la primera pregunta que tenemos, ¿qué pasó con la ley? Los 10 mandamientos originalmente escrita perfectamente en los corazones de Adán y Eva después de que cayeron en el pecado. Es una pregunta larga, pero importante. ¿Quién puede explicarnos un poco qué pasó con la ley que fue originalmente escrita perfectamente en los corazones de Adán y Eva y qué pasó después de la caída en el pecado? Sí, Juan Carlos, adelante. Pues pastor, pues esos mandamientos, de pronto para aclarar, no es que hayan estado escritos para ellos porque eso fue en Moisés, pero como usted dice en la pregunta, fueron puestos en el corazón de ellos desde la creación y cuando ellos pecan, pues fueron nublados, o sea,
ya no los entendieron de la misma manera como los entendían, porque dejaron de entenderlos solo en el espíritu para empezar a entenderlos también en la carne después del pecado. Así es, si Adán y Eva fueron creados perfectos a la imagen de Dios. Nosotros sufrimos muchas cosas todos los días, ¿cierto? Puede ser enfermedad, puede ser una carga emocional, puede ser una tentación. ah, Usted puede tener una espina en la carne, algo que le está molestando figurativamente. Adán y Eva no, antes de la caída, fueron totalmente perfectos, pero con la caída en el pecado, ellos perdieron este conocimiento, perdieron la imagen de Dios, y los hijos de Adán y Eva y todos después nacieron a imagen del hombre. Perdieron el conocimiento perfecto de los 10 mandamientos, pero retuvieron un conocimiento imperfecto. Por ejemplo, sin una Biblia, todos saben que no está bien matar, robar, cometer adulterio, codiciar, etcétera. Para mí, y no quiero desviarnos mucho, yo creo que aquí tenemos una prueba de que hay un Dios. Si, si no fuera por este conocimiento básico del bien y el mal, pues uno podría hacer un mejor caso que no hay un Dios. Pero ya que todas las personas de todas las culturas, de todas partes del mundo, hasta los incrédulos, hasta personas que no han escuchado de Dios, ya que todos tienen lo básico de esta diferencia entre el bien y el mal, nos toca la pregunta, ¿de dónde vino? ¿De dónde vino en el corazón del ser humano este reconocimiento de que hay el bien y el mal, y que es mal matar, y que es mal robar? Pues vino de Dios. Dios en su gracia puso este conocimiento en nosotros. Es un conocimiento nublado, puede ser muy débil a veces. Por ejemplo, puede haber personas pensando en el cometer de adulterio que dicen, no, es que cada uno tiene que hacer lo que le agrada, o con el robar, personas pueden justificar el robo. No, es que yo tenía que robar para proveer para mi familia. Entonces, es nublado la ley en nuestros corazones, pero todavía existe. Y para mí es una prueba de que hay un Dios. Vamos con la próxima pregunta. ¿Cuándo y dónde fueron escritos los 10 mandamientos para que todos los leyeran? Estamos viendo una etapa entre Adán y Eva y la caída del pecado y el dar de los 10 mandamientos. Y había un tiempo en que no había la ley escrita, pero ¿cuándo fueron escritos los 10 mandamientos para que todos los leyeran? Natalie, adelante. Natalie Hernández. Sí, señor. Fueron dadas en el monte Sinaí y fueron dados a Moisés después de que los israelitas fueron sacados de la esclavitud en Egipto, y aproximadamente eso fueron 1400 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ay, perdón, de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, querida Natalie. Sí, así es. Y por eso muchas veces el monte Sinaí es sinónimo con la ley de Dios, porque ahí los 10 mandamientos fueron dados a Moisés en 2 tablas de piedra, poco después de que los israelitas fueron rescatados de la esclavitud en Egipto. Y eso fue aproximadamente 1400 años antes de Cristo. Entonces, por 1400 años, el pueblo de Dios tenía escrita la ley de Dios ante ellos. Muy bien, gracias, Natalie. Y otra pregunta para nosotros. Al mismo tiempo que fueron dados los 10 mandamientos,
¿cuáles otros dos conjuntos de leyes fueron dados? Revisamos estos dos conjuntos de leyes en el inicio de nuestra clase. ¿Cuáles son los otros dos conjuntos de leyes que fueron dados? Tenemos tres categorías, tres conjuntos de leyes. ¿Quién puede ayudarnos a recordar cuáles son? Pastor. Sí, adelante. Bueno, o alguno quiere contestar. No sé. No estoy viendo manos, entonces adelante, Bueno. Natalie, con toda confianza. Pastor, fue la ley Ok, civil, ok. Ana va la a ley aportar, ceremonial adelante. Sí, y la ley moral. muy bien, muchas gracias, Ana Infante. Sí, la ley civil que gobernaba la vida de los israelitas como una nación, como un país, la cual gobernaba su vida cotidiana, como llevar a cabo la justicia por delitos, por accidentes, por crimen. La ley ceremonial, la cual gobernaba su vida religiosa, cómo adorar, quiénes pudieran ser sacerdotes, qué tipo de ropa para los sacerdotes, qué tipo de animales para los sacrificios y la ley moral, lo que nosotros debemos estar poniendo en práctica como creyentes agradecidos. Y otra pregunta para nosotros, ¿por qué fueron dadas las leyes ceremoniales a Israel? El video mencionó 5 razones por qué fueron dadas las leyes ceremoniales a Israel. Sí, Natalie, adelante. Sí, señor. Primero, bueno, mantener a Israel. Primero, el propósito era señalar la venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Por eso es que esas leyes ya son inválidas, puesto que cumplieron su propósito con la venida de nuestro Señor. Pero esos 5 puntos que detalla el pastor Acosta es, primero, mantener a Israel intacto como nación hasta que su misión de producir el Salvador se cumpliese, que es la ley ceremonial. Segundo, recordar a los israelitas de su necesidad de un Salvador. O sea, ese es uno de los cumplimientos de la ley, que es ver el espejo, el ver esa necesidad de perdón. Y frenar su naturaleza pecaminosa, que es el freno o el cerco que nos pone la ley, ¿no? O sea, medir las consecuencias, como decimos en mi país, Costa Rica. Y cuarto, guiarlos a una respuesta que complace a Dios por su misericordia, que es la guía que para nosotros los ya creyentes es una guía que nos indica cómo debe ser nuestro caminar cristiano. Y la última, representar la venida del Salvador. Gracias, pastor. Gracias a usted, exactamente. Y sobre todo para señalar a Cristo. Pero sí, como freno, la ley funciona también como espejo, como guía, pero también importante reconocer el papel que estas leyes tenían para la llegada de un Salvador. Mantener a Israel intacto, también servían las leyes para que Israel fuera reconocida como una nación diferente entre todas las demás naciones. Hay algo diferente sobre ellos. Me pregunto por qué. Entonces, había un propósito para las leyes ceremoniales en ese entonces, sobre todo señalando a Cristo. Y como Natalie nos dijo, ya no nos aplican porque estas leyes tienen su cumplimiento en Cristo.
Y también Natalie ya nos ayudó a contestar esta pregunta. ¿A quiénes fueron dadas y por cuánto tiempo estarían en vigor? Y para resumir aquí, la ley moral es para todas las personas de todos los tiempos, pero la ley ceremonial solamente era para los israelitas y solamente hasta la venida del Mesías. Igual con la ley civil, solamente para los israelitas mientras ellos formaban parte de una nación, de un país. Vamos a continuar ahora y vamos a volver a este tema de Adán y Eva. Y como ellos tenían un conocimiento perfecto, porque fueron creados sin defecto, sin pecado, el pecado original que nosotros tenemos. Y luego llegó un conocimiento imperfecto hasta Moisés recibió los mandamientos de Dios. Eso podemos deducir al escudriñar las escrituras. Sabemos de la Biblia que Adán y Eva fueron creados perfectos. Sabemos de la Biblia que ellos cayeron en el pecado y que sus hijos y toda su descendencia nacieron con un pecado, con una naturaleza pecaminosa y con este conocimiento nublado. Y sabemos que cuando Dios dio la ley a Moisés, que ahora el pueblo de Dios tenía la ley revelada completa de manera escrita. Adán y Eva fueron creados, para resumir, fueron creados con un conocimiento perfecto de la ley moral. Después de la caída en el pecado, ese conocimiento perfecto fue nublado. Puede ser nublado para nosotros también y por eso es importante estar en la palabra, ¿cierto? Yo he tenido amigos, especialmente estoy pensando en la universidad, y pues hasta yo también necesito estar siempre en la palabra, necesitaba estar en la palabra, pero yo conozco personas que preguntan, ¿eso es malo? ¿El divorcio es malo? ¿O este conducta es malo? Y hay estas preguntas porque el conocimiento es nublado, pero podemos encontrar la respuesta en la palabra de Dios. Entonces, si alguien está preguntándose, pues, ¿es permitido esto? ¿Es prohibido eso? ¿A dónde deberíamos ir? A la palabra de Dios. Y ahí vamos a encontrar la claridad. Ah, Vamos a hablar ahora también sobre el propósito de la ley ceremonial. Para resumir, y el video mencionó cinco propósitos. Podemos resumir los propósitos de la ley ceremonial a estas dos. Aislar a los israelitas del paganismo de las naciones a su entorno, a mantener pura su religión y señalar al prometido Mesías. Y aquí vamos a profundizarnos más en el cumplimiento de la ley ceremonial en la vida y en la obra de Jesús. Entonces vamos ahora a ver estas conexiones entre la ley ceremonial y su cumplimiento en Jesús. Entonces, la primera pregunta para nosotros, para seguir esta estructura que tenemos con unas preguntas en la última parte de la clase. ¿Cómo señalaba al Mesías prometido la ley ceremonial? Y vamos a ver primero cómo Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento, la ley ceremonial pidió sacrificios de animales y la ley ceremonial requería que un cordero fuera matado en el altar para los sacrificios en la mañana y en la noche. Y el cordero tenía que ser sin defecto, sin problemas. Y cuando Juan el Bautista un día vio a Jesús acercando, él dijo, Jesús, este es el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Los israelitas en el Antiguo Testamento tenían que ofrecer sacrificio tras sacrificio, porque un solo sacrificio en el Antiguo Testamento no pudiera expiar por todos los pecados de todo el tiempo. Pero Jesús, Él quita el pecado de todo el mundo. Entonces vemos el cumplimiento de esta ley ceremonial de sacrificar a un cordero en la obra de Jesús, siendo sacrificado para los pecados de todos. También vamos a hablar un poco sobre el sábado. El sábado era el día de descanso para el cuerpo, pero Cristo da descanso para el alma. Entonces fue prohibido trabajar en el sábado. Fue necesario adorar en el sábado. Y ahora tenemos libertad para adorar cualquier día y tenemos libertad para trabajar cualquier día porque vamos a encontrar el descanso verdadero en Jesús. Jesús mismo dijo en Mateo 11:28, vengan a mí todos ustedes, los agotados y de tanto trabajar, que yo les haré descansar. Este versículo es hermoso, ¿cierto? Seguro han escuchado este versículo ustedes y es muy útil cuando estamos deprimidos y ocupados y preocupados y agotados. Es hermoso y es cierto, es verdad, pero al pensar al tomar en cuenta toda la Biblia, este versículo es aún más hermoso, porque los israelitas siempre estaban esperando encontrar descanso en un día a la semana, el sábado, pero nosotros podemos encontrar descanso para nuestra alma en cualquier momento en Cristo Jesús. Preguntas, dudas hasta aquí, pensando en Cristo como el cumplimiento de los sacrificios, en Cristo como el cumplimiento del descanso. Y si quieren profundizarse más en este concepto, es recomendado leer la carta a los hebreos. No sabemos quién era el autor a los hebreos. Algunos dicen Pablo, pero no sabemos con certeza. Podemos preguntar cuando estemos en el cielo. Pero el autor a los hebreos, él estaba enfatizando que Jesús mismo era el cumplimiento de la ley ceremonial, porque el autor a los hebreos también habla de este descanso verdadero, este descanso pleno que tenemos en Cristo Jesús, no en un día a la semana, sino en nuestro Salvador. ¿Preguntas, dudas? También volviendo a este tema del séptimo día, del sábado, lo importante, pensando en la aplicación más amplia al tercer mandamiento, es estar en la palabra. En lugar de un día, debemos estar en la palabra todos los días. Puede ser que vamos al culto el sábado, puede ser el domingo, puede ser viernes en la noche. Lo importante es congregarse con hermanos con quienes compartimos la misma fe. Entonces vemos por lo general con la ley ceremonial que había muchos detalles y muchos detalles específicos. Vemos ahora con nuestra libertad que hay una aplicación más grande. En lugar de un día específico, todos los días debo estar encontrando paz en Cristo y en su palabra. ¿Preguntas, dudas, compañeros? Muy bien, entonces vamos a ver 2 puntos más. La ley ceremonial decía que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Entonces, en el Antiguo Testamento tenía que ser el derramamiento de sangre para el perdón.
En el Nuevo Testamento, el discípulo Juan escribió, la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pedro también escribió que nosotros no fuimos rescatados con sangre, perdón, con plata, con oro, sino con la sangre preciosa de Cristo. Entonces había un enfoque en sangre, en la ley ceremonial, en el Antiguo Testamento, y nosotros necesitamos tener un enfoque en sangre también, sino en la sangre de Cristo. Y ahí vemos lo hermoso de la Santa Cena también, que en la Santa Cena Jesús nos está dando su sangre para el perdón de los pecados. Entonces, Él derramó su sangre y ahora nos ofrece su sangre para el perdón. Y podemos pensar en la Profesor, Pascua. Sí, adelante, profesor, Natalie, adelante, sí. como decía, una acotación a lo que decía el video, es la sangre del nuevo pacto. Del nuevo pacto, exactamente, del nuevo pacto. Sí, de hecho vamos a hablar, antes de cerrar, vamos a hablar un poco sobre el nuevo pacto también. Y la Pascua celebró la liberación de la esclavitud de los egipcios. Los israelitas tenían que poner la sangre de un cordero ahí arriba de su puerta para escapar la muerte. Y Jesús es nuestro Cordero Pascual, que dice 1 Corintios 5:7, que nos libra de la muerte eterna en el infierno. Entonces, es su sangre que nos libra de la muerte que nosotros merecemos. Y la pregunta número 2 para nosotros, ¿cuáles son algunas de las reglas que diferentes iglesias cristianas demandan de sus miembros basadas en la ley ceremonial del Antiguo Testamento? ¿Qué han notado ustedes a su alrededor, tal vez en sus experiencias personales? ¿Dónde puede haber confusión en cuanto a la ley ceremonial y la libertad cristiana que tenemos? ¿Dónde han visto ustedes pues, iglesias pidiendo cumplimiento de la ley ceremonial hoy en día? Juan Carlos, adelante. Pues el video habla del caso en donde hay pastores que colocan o usan sotana y hablan del tema de que para que la gente no se distraiga con el tipo de vestido que lleva o cuánto le pudo haber costado o algo así, entonces utilizan la sotana para bajo ese concepto. Muy bien. Y los sacerdotes en el Antiguo Testamento llevaban sotana. Si una iglesia va a decir, un pastor tiene que llevar sotana, ahora tenemos legalismo, porque tenemos una confusión de la ley ceremonial. Los pastores hoy en día tienen la libertad de llevar sotana o de no llevar sotana. Y como hemos hablado en la clase anterior, cuando yo era pastor en Los Ángeles, California, yo llevaba sotana. Era la costumbre de la iglesia, de la congregación, la práctica, la preferencia de los hermanos. Pero también he predicado como un invitado en muchas iglesias sin sotana, porque es la práctica de esta congregación o de estas congregaciones de no usar sotana. Entonces, obligar el uso ahora es el legalismo, es una confusión de la ley ceremonial y la libertad que tenemos. Pero decidir que en nuestro contexto sí vamos a usarlo, no por obligación, sino por otras razones, está muy bien. O iglesias pueden decir, no lo vamos a usar, puede ser por una variedad de razones. Hay esta libertad también. Sí, muchas gracias, Juan Carlos. Y Natalie Hernández, adelante. No, esa es una duda que yo tengo, pastor, pero ya yo estoy en acuerdo doctrinal con Elis Gross, pero ella ha tenido
bueno, viajes y conferencias de mujeres en Estados Unidos y actividades propias de la academia. Entonces, estamos ahí estancaditas todavía en sacramentos y la oración. Pero es algo a mí, esto de la vestimenta, o sea, yo sé lo que implica el legalismo, pero de dónde sacar también eso de la sotana, o sea, no entiendo de si ya viene a raíz de lo de la reforma a partir de Martín Lutero o de dónde viene el uso de esa sotana. Muy buena pregunta. Sí, hay dos teorías principales sobre el origen del uso. Algunos han dicho que en los países de Europa, en el norte, que la práctica inició por el frío. Ah, es una teoría. Despacito, despacito que estoy anotando. Sí, sí. Y otra teoría, una teoría más correcta tal vez, es que pues en este entonces, muchos de los académicos también eran pastores, o más bien decir que muchos de los pastores también eran académicos. Y como ustedes saben, en las universidades para las ceremonias oficiales, muchos de los profesores llevan como un vestidura, una ropa especial. Entonces pues hay algunos aspectos al origen. Puede ser frío de ropa, la cultura de los académicos de tener un vestidura específico, también simplemente la práctica de la iglesia por siglos, que tiene raíz en la católica, perdón, en el Antiguo Testamento, pero sobre todo es importante eh, reconocer y confesar que tenemos libertad. Hay muchos que dicen que para nosotros en nuestro contexto es mejor no llevar sotana porque va a crear confusión. Las personas van a pensar que somos católicos romanos, queremos demostrar que no somos católicos romanos, va a crear confusión. En nuestro contexto, mejor no llevar sotana. Y conozco otros que dicen que no, en nuestro contexto, queremos utilizar sotana para demostrar que no somos pentecostales, que somos diferentes, queremos tener algo en común con la historia de la iglesia, queremos usar o queremos que nuestro pastor use sotana para evitar distracciones, para que la gente no esté pensando en, ay, ¿cuánto cuesta este traje que está llevando el pastor? Y hay muy buenas razones en ambos lados. Y para mí es hermoso cuando el cuerpo de Cristo puede decir con toda confianza, está bien llevar sotana, está bien no llevar sotana, voy a confiar que mis hermanos están eligiendo una opción que es adecuado para su contexto. Muchas gracias, pastor. Sí, a usted, sí. Y yo, para ser honesto, yo a veces no quería llevar sotana en Los Ángeles, California, porque hay mucho calor. Pero entiendo que para la congregación era la costumbre y estaban acostumbrados y hay algunas razones bonitas pensando en la historia de la iglesia y sí, que seamos pues que tengamos la confianza en nuestros hermanos a elegir lo que sea adecuado en su contexto y no debemos prohibir lo que la Biblia no prohíbe, pero tampoco debemos obligar lo que la Biblia no manda. Entonces hay mucha libertad aquí. Entonces otras cosas que las iglesias legalistas pueden demandar hoy en día es el diezmo. El diezmo sí era parte de la ley ceremonial del Antiguo Testamento. Hoy en día ofrendar
sí es mandado en el Nuevo Testamento, pero no un porcentaje específico. Tomando en cuenta su situación económica, puede ser 5, 7, puede ser 15, hasta 20%. Puede ser que usted no tiene plata en este momento, pero va a ofrendar de otra forma, tal vez ofreciéndose como voluntario, ofreciendo sus talentos, sus dones, utilizando su vocación secular para servir a la iglesia. Puede ser que va a dedicar tiempo que tiene para servir al Señor. Y sí, una ofrenda es bíblica, pero decir que tiene que ser 10%, ahora está pidiendo obediencia a la ley ceremonial. Entonces, tenemos libertad en cuanto a la cantidad, en cuanto al porcentaje. Las leyes dietéticas, prohibir camarón, prohibir puerco, chancho, tenía un propósito en el Antiguo Testamento, pero ahora la Biblia deja en claro que tenemos la libertad de comer todo tipo de comida. Necesitamos cuidar el cuerpo, ya que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces yo debo ser consciente de la cantidad de Coca-Cola que estoy tomando, de azúcar que estoy tomando, pero no hay en el Nuevo Testamento prohibición de ciertos alimentos. Entonces, con toda confianza, los que son de Ecuador pueden comer ceviche de camarón. Los de México pueden comer con una buena conciencia los tacos al pastor. Hay libertad en cuanto a lo que vamos a comer. Y adoración los sábados. Exigir que el sábado tiene que ser el día de adoración es legalismo. Es una confusión de la ley ceremonial y la libertad cristiana que tenemos. Y la última pregunta antes de cerrar para esta noche: ¿qué pasajes indican que la ley ceremonial perdió su vigencia con la obra salvadora de Cristo? Porque estas ideas no son ideas nuestras, no son ideas de Academia Cristo, que podemos comer cualquier tipo de carne, no tenemos que diezmar. No es algo nuestro, es algo bíblico. Un voluntario, por favor, para leer Colosenses 2, 16 y 17. ¿Puede alguien ayudarnos con la lectura, por favor, de Colosenses 2, 16 y 17? Aquí tenemos la prueba bíblica que tenemos libertad de la ley ceremonial hoy en día. Colosenses 2, 16 y 17. No permitan, pues, que nadie los juzgue por lo que comen o beben, o en relación con los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. Muy bien, muchas gracias, Adriana. Una sombra siempre señala al objeto que la proyecta. La ley ceremonial señalaba a Cristo. Con la venida de Cristo, la ley ceremonial cumplió su propósito y ya no se necesitaba. Y también alguien para ayudarnos con la lectura de Jeremías 31, 31 a 32. Y aquí vamos a hablar un poco sobre el pacto antiguo y el pacto nuevo. Alguien para leer, por favor, Jeremías 31, 31 a 32. Jeremías 31. Sí, Jackie, adelante. Muchas gracias. Gracias, pastor. Dice, vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Palabra del Señor. No será un pacto como el que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Jeremías 31, 31 al 32.
Muchas gracias. Entonces, Jeremías, bajo la inspiración del Espíritu Santo, incluso en el tiempo de la ley ceremonial, en el Antiguo Testamento, estaba diciendo que vendría un día en que habría un nuevo pacto. Y en el Antiguo Testamento, Dios dijo a los israelitas, ustedes harán esto y yo haré esto. Ahora, en el pacto nuevo, Dios nos dice, yo los voy a amar incondicionalmente. He enviado a mi hijo, él vivió en su lugar, él murió en su lugar y ahora ustedes tienen mi amor incondicional. Y nosotros vamos a hacer ciertas cosas en gratitud, en agradecimiento. Entonces, Jeremías está señalando el nuevo pacto que sería establecido con la venida de Jesús. El antiguo pacto con la ley ceremonial ya no estaría en vigor. Y un versículo más que tenemos de Lucas 22:20. De igual manera, después de haber cenado, Jesús tomó la copa y les dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes va a ser derramada. Aquí Jesús habla acerca del pacto nuevo, del cual profetizó Jeremías. Este pacto en que Jesús nos da. No es un pacto que tiene que ver con lo que nosotros estamos haciendo, sino que es un pacto que tiene que ver con lo que Jesús nos ofrece, su cuerpo, su sangre, su perdón, su amor, su justicia por medio de la fe. Y pueden notar aquí unos versículos más, ya que estamos a la hora, no vamos a tomar tiempo para leerlas, pero aquí tienen otros pasajes que sirven para enfatizar que ya no estamos bajo la ley ceremonial del Antiguo Testamento. Fue una receta prescrita para personas viviendo en una situación específica y para nosotros tomar este medicamento puede ser peligroso hoy en día, porque el medicamento que nosotros necesitamos es la sangre de Cristo, es el perdón de Él. Él es el remedio a la muerte para nosotros. Él es el antídoto a la muerte, Cristo Jesús. ¿Preguntas, dudas, comentarios, hermanos, antes de cerrar con una oración? Recordarle la hojita, profesor. Para ver los versículos. La hojita de, Oh, ¿se acuerdan de sí. los fariseos de la Ahora, secta? sí, ahora lo tengo. Esta noche, gracias por recordarme. Yo pedí que un amigo la revisara y gracias por acordarme. Voy a compartir en el chat que tenemos, el de WhatsApp. Muy bien, muchas gracias a todos por la participación. Vamos a cerrar con una oración. Señor Jesús, acudimos a ti y reconocemos que tú eres el antídoto para la muerte que nosotros merecemos, que tú eres la medicina para la vida eterna. Pedimos que nos ayudes a siempre reconocer la diferencia entre la ley civil, la ley ceremonial y la ley moral. Capacítanos a explicar esta diferencia a los que están a nuestro alrededor. Y también te pedimos que nos ayudes a cumplir con la ley moral en agradecimiento y en gratitud por todo lo que nos has dado y por todo lo que nos has hecho. Ahora pedimos tu paz esta noche para que podamos descansar en tu paz, la paz que solamente tú puedes dar. Y pedimos tu protección para nosotros y para nuestros seres queridos, para que podamos levantarnos mañana listos para servirte y gozar de otro día de tu gracia. Pedimos todo esto, Señor Jesús, en tu santo y bendito nombre. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor. A usted. Voy a estar compartiendo Bendiciones. las grabaciones y la hoja esta noche. Que todos descansen muy bien en Cristo Jesús. Buenas Amén. noches, Feliz pastor. descanso, Bendiciones. hermanos y hermanas.
Muchas Buenas gracias, noches. pastor. Gracias, que todos descansen. Bendiciones. Gracias, pastor. Qué bendición. A usted, muchas Bendiciones, hermanos, bendiciones. bendiciones, pastor. Igualmente, muchas bendiciones a todos. Feliz fin de semana. Igualmente, que todos estén muy bien este fin.